una ocasión tuvimos en nuestro programa hace ya bastantes años pues a una persona que desgraciadamente ya no está con nosotros. Él se presentó como uno de los últimos ancianos mayas de la tradición maya. Su nombre era Félix Potchuk. No sé si te has oído hablar de él, pero este hombre nos hablaba de una teoría, o para él una evidencia, porque él venía de ahí, según su testimonio, de que los mayas siguen estando tal y como estaban antes, pero el conocimiento maya está reducido en unos círculos bastante pequeños y ocultos, además ocultos en la selva, donde, digamos, la civilización occidental no ha llegado todavía, y ellos de vez en cuando se mezclan con nosotros, pues para o bien transmitir un mensaje o bien para recoger esa información. Esto es lo que nos contaba Félix Pot, porque él dijo que él nació precisamente en una de esas comunidades hasta que ya a una edad más o menos adulta fue, digamos, inmerso en la cultura occidental y empezó a vivir en México, y ya a partir de ese momento pues se movió por todo el mundo. Y yo la pregunta que te hago es si tú crees que estos conocimientos que nos vienen de la época antigua, de los mayas clásicos, también pueden estar ahora por tradición en esos grupos, si es que existen, y en ese caso estos grupos sí que podrían interpretar con toda seguridad todos estos supuestos que ahora nosotros estamos haciendo como elucubraciones, pero que para ellos es prácticamente una realidad, porque es como si nosotros estamos hablando de ciencia, o estamos hablando de cualquier conocimiento que hemos elaborado nosotros mismos. ¿Tú crees que esto es así, que realmente existen esos grupos y que se podría realmente conocer qué es detrás de todas estas profecías, de todos estos augurios, pudiendo hablar con esta gente? Este año me encontré en México, volví a un país que me encanta, que es maravilloso, y tuve el honor de ser expositor en el Casino Español de México, donde se hizo un congreso sobre los mayas y el 2012. Tuve la fortuna de estar con un gran historiador como es Antonio Velasco Piña, con Miguel Cocompech, que es un descendiente étnico maya, que ha publicado un libro maravilloso que se llama Las enseñanzas de mi abuelo Gregorio, o Conversaciones con el abuelo, si mal no recuerdo, publicado por la UNAM, la Universidad de México, y entre otros más. También estaban representantes del grupo de José Argüelles, o sea, habían todas las tendencias, pero no nos peleamos ninguno, sino que tratamos de buscar el punto que nos unía. Y hablando con Miguel Cocompech, como también lo he hecho con otros indígenas, es verdad, hay grupos, y no solo me refiero a los que están en la selva lacandona en México, por ejemplo, que custodian y protegen no solo tradición oral de los mayas, que ha viajado a través de las épocas, sino que no todos los códices supuestamente se habrían quemado en el episodio de Landa y otros más, sino que habrían sido ocultos en México, y la mayoría de ellos en algunas cavernas en las selvas de Guatemala. Esta información me recuerda a lo que pasó en mi país con mis ancestros cuando la conquista española llega al Cusco y Pizarro buscaba el oro. Obviamente encontró a una civilización otrora gloriosa, sagrada, pero que en ese momento estaba en disputa, la disputa que todos conocen entre Huáscar y Atahualpa. Sin embargo, un príncipe dorado llamado Choqueauqui habría huido hacia la mítica Paititi, la ciudad perdida, para esconder los quipus, ¿no? Que en realidad son compendios de información, no solo nudos para contar, obviamente, y una serie de elementos sagrados, como el famoso disco solar que tanto se busca y se persigue, hacia Coañachuay, el nombre secreto de Paititi. Igual pasó con Ciudad Blanca, con los mayas, una ciudad perdida que se encontraría en algún lugar cercano a la Mosquitia hondureña, ¿no? La selva de la Mosquitia, que es tan peligrosa como el Manú en Paititi. Así que estas cosas las sabemos, y es posible que sean custodiados o por grupos indígenas, y si queremos añadirle más misterio al asunto, y esto puede sonar a una locura, que seres que están vinculados con la misteriosa y esotérica Hermandad Blanca, la Hermandad de Cuculcán, como algunos allí le llaman, en Centroamérica y en México, estén protegiendo sus anales y que en algún momento van a volver. Y te añado algo más. Estando en México me comentaron esto, que es difícil de corroborar. Tú recordarás, Joaquín, que en los años 20 un aventurero inglés, Frederick Mitchell Edge, encuentra un cráneo de cristal en Lubantún, ¿verdad? Bueno, se ha hablado mucho sobre los cráneos de cristal. Vamos a calavera de cristal. La calavera de cristal. Spielberg lo ha hecho muy famoso. Perdón, Spielberg. Sí. Spielberg hizo una película, la de Indiana Jones, ¿te refieres? Sí, pues, y que mezcló, como decimos en mi país, papas con camotes, ¿no? Sí. O sea, porque ves, no tiene nada que ver pues un arroz con mango tremendo, como decimos, está el fenómeno ovni, las pirámides peruanas con música ranchera mexicana,
mexicana de fondo, o sea, realmente impresionante, ¿no? Realmente fue una película de ciencia ficción. A los americanos del norte les suele pasar mucho eso. No, sí les encanta. De hecho, el aeropuerto de Nazca, la línea de Nazca, era una maqueta mal construida en Texas, pero bueno, al margen de todo eso, ya, y de indios peruanos peleando con capoeira brasileña y todo eso, pues lo cierto es que al final de esa película aparecen 13 calaveras, que serían las genuinas, más allá de los fraudes que han circulado, porque recuerdan el sacerdocio mágico de los mayas, un maestro de 12 discípulos. Y se comenta en México y en Centroamérica que se van a reunir estas 13 calaveras o cráneos de cristal para invocar a esos dioses. Los dioses que se menciona el Popol Vuh, porque cuando se crea el ser humano, se generan fallos hasta que 13 dioses del panteón maya crean al ser humano del maíz. Esto lo dice el Popol Vuh. Entonces, esos 13 dioses o esas 3 entidades, sean quienes sean, para Spielberg extraterrestres en su película, se van a reunir gracias a una invocación esotérica con estos cráneos de cristal, y así lo creen al menos los indios lacandones. Así que 2012 tiene muchas aristas, y yo he tratado de compartir estos temas en este libro que les he traído para ustedes ahora, que de momento está editado en la Argentina, pero que en breve va a ser publicado en una importante editorial aquí en España. Es importante que tengamos acceso a todo este tipo de información, porque sí que es verdad que están apareciendo muchos libros, pero también es verdad que normalmente suele repetirse mucho lo mismo, ¿no? Lo hablábamos por teléfono con Rafa Casades, el invitado que escuchábamos al principio, que hoy en día es muy fácil meterse en internet, en la Wikipedia, buscar 2012, enseguida pues escribe uno un libro rápidamente. Copy-paste. Ya está. Es una cosa que desgraciadamente pues abunda mucho, tanto a nivel de revistas como a nivel de libros. Pero hacer un libro, como es tu caso, con un conocimiento directo, con una investigación, con poder hablar con los más allegados al fenómeno, un libro, como ejemplo, también el que ha escrito Miguel Blanco, que también lo tendremos pronto aquí. Un gran viajero, un gran trotamundos. Un gran para amigo. Hablar de ese libro también, también de 2012, pues son libros que recogen mucho más que una información de oídas, sino que son informaciones directas. Y eso es lo que estos libros tienen de valor, y por eso es muy importante que se publiquen en España. Además, Joaquín, hay muchos temas que involucran el 2012. Generalmente cuando se habla del 2012 uno se concentra solo en el calendario Solkin, en las 7 profecías mayas, en una línea que es extraordinaria, pero que no sale de ese contexto. Pero pocos hablan, por ejemplo, de los avistamientos ovnis que se dieron el año 91 en un eclipse solar de México, y que están íntimamente relacionados al Códice Dresde, que es un tratado de los eclipses, y que lo menciona como el retorno de los señores de las estrellas. Muchos hablan de los cambios climáticos y la energía que llega del centro de la galaxia, porque hay un agujero negro, el famoso Hunahpu de los mayas, pero tampoco se explica si esta energía también puede ejercer una influencia en las criaturas humanas, ¿no? Teniendo en cuenta que el centro de la galaxia vomita rayos X, rayos gamma y otras cosas. Tampoco se combina esta información con los agroglifos o círculos de las cosechas de Inglaterra, aunque muchos de ellos son un fraude y probablemente son llevados a cabo por grupos organizados como los Circle Makers. Hay algunos que no tienen explicación racional, y algunos de ellos tienen grandes calendarios mayas que mencionan este ciclo de 5.125 años multiplicado por 5, como 5 soles, más otro nuevo que empezaría el año 2013, ¿no? Así que todo esto es muy interesante, y sería bueno pues tratar de ver en todo el panorama qué nos quiere decir esta profecía que escapa a los mayas y que en realidad habría empezado mucho antes. Has tocado un tema que yo creo que es muy de actualidad, y que realmente en estos momentos pues cualquier medio de comunicación no está ajeno a ello, y es el tema del cambio climático. El cambio climático hasta hace poco era algo absolutamente irrelevante. Es decir, hace muy pocos años nadie hablaba de eso porque prácticamente no se percibía. Había algunas voces ecologistas que decían que si seguíamos emitiendo CO2, que si tal, que esto podía llevar a un cataclismo, pero nos ha rendido la evidencia de que estamos ante una forma de ver el clima que no tiene precedentes. Están sucediendo cosas en el mundo pues que no tienen ningún antecedente estadístico. Esto estaba también en estas profecías, es decir, de las profecías mayas se puede deducir que el cambio climático que estamos viviendo estaba escrito en ellas. No directamente en los códices. No mencionan un cambio climático extremo en estas fechas. La verdad que no, siendo completamente objetivo y honesto. Sí hay algunas representaciones de inundaciones, interpretaciones, por las figuras y dibujos que aparecen en las páginas de algunos códices mayas. La más bien es la tradición oral de los chamanes mayas, a quienes pocas veces se les escucha,
la mayoría de los libros que se han publicado son de autores occidentales, y me incluyo. Sin embargo, pocos conocen la opinión de los indígenas mayas. Hay más de 5 millones de descendientes étnicos de los mayas, y ellos tienen su propia tradición oral que ha viajado a través de los siglos desde antes de la conquista. Y ellos sí dicen que la tierra se va a ordenar, pero no lo ven como algo malo.